si no había el término central, teníamos que ver si era simétrico, y si era simétrico, teníamos que buscar hacer por Ruffini, y si me salía X, el otro valor de X era menos 1 sobre X. Sí, profe, eso yo hice 4 veces por Ruffini, pero ¿Sí? de igual manera no 4 salió y después ya era factores, ¿cómo se llama? Probatorio, CPA. Sí. Así Muy mismo. bien. Profe, Señor. pero después, ¿viste cuando se hacía el tema de dividir el exponente con el exponente a la mitad? Todito Te era quedaba por la cosa. factoreo. ¿Cómo? Todito era por factoreo. Ah, Bueno, vamos, por ahí yo tengo algunas cosillas y vamos a ir diciendo y me van a ir preguntando, ¿sí? Muy bien, acá tenemos uno ya. No querían, pero igual nomás yo. ¿Qué pasó acá? Acá no hay ni una explicación de lo que se hizo. Profe, no está No se está compartiendo pantalla. Esa época ustedes me hablaron, pues yo salí. Sí, ahí la profe Elena. Sí, ella es bruja luego. Ustedes saben lo eso, ¿cierto? La más bonita. La mejor siempre. Muy bien, claro. Muy bien. Ella al final. ¿Vos sos del A o del B la que dijo eso? Grupo B, profe. Bueno, seguí diciendo nomás eso. Marcada ya. Sí, porque el año que viene una tiene álgebra lineal en uno y la otra en el otro grupo. Bueno, acá no hay justificación. Yo no sé si ustedes duermen, Elena. Yo no sé si ustedes duermen cuando yo explico, pero yo les dije a ustedes que si ustedes no justifican acá, si ustedes no me justifican qué hacen, entonces no, el adivino no está de turno, o sea que no se puede. Y esto yo les dije en la última clase, en sus tareas, vieron que de igual manera yo hago esto y ustedes igual nomás no prestan atención, no les gusta que haga, pero tampoco prestan atención. Yo le dije que esto no se puede hacer. Esto es como que nosotros voy a irme a algo bien concreto, coseno de 30 igual a coseno de 60 y que ustedes simplifiquen los cosenos. El argumento, esto es junto. Entonces no puedo hacer eso. Y acá se tiene que explicar qué es lo que se hace, que las bases son iguales, por lo tanto, entonces los argumentos son iguales, pero no se debe hacer esto. Bueno, y si no pusieron justificaciones, tienen 3 puntos menos por esta vez. La siguiente vez, 0. ¿Qué era eso, por Dios? Aquí también. Dice octava propiedad. No me dice nada la octava propiedad, porque yo ya les dije a ustedes, el que sea primera, segunda, cuarta, quinta, eso porque el ingeniero ordenó así. No quiere decir que la octava propiedad en todos los libros es la octava propiedad. Ese es como los casos de factoreo. Yo no puedo decir el tercer caso de factoreo o el quinto caso de factoreo. Muy bien. Acá, ¿qué pasó? Acá está bien, acá ya me gustó. Vieron que da gusto también cuando pongo que es lindo. Acá explicó, ¿cierto? Cada propiedad. Aquí esto es lo mismo que hoy decía. Hay que explicar después. Terminan aquí. Acá teníamos que explicar que como los logaritmos tienen bases iguales, entonces los argumentos son iguales. Aquí también, aparentemente se simplificó los logaritmos. O sea que no, o sea, no se ve qué es lo que se hizo, no hay una explicación. Entonces, ¿qué yo veo? Veo que se
se simplificaron con este, no sé qué es lo que pasó. O sea que no. Tenemos que ser precisos. Y en álgebra, gente, nosotros tenemos que poner todos nuestros procedimientos. ¿Por qué? Porque álgebra te enseña a hacer esos procedimientos. Ayer alguien casi me pegó porque dice que en física no nos pide así, en álgebra nos pide así, y entonces después ya nos confundimos todo. No, física usa herramientas de álgebra y entonces a lo mejor ya no le importa cómo hacen ustedes, pero en álgebra sí es interesante o es importante saber que ustedes sepan aplicar bien todas las propiedades. Acá, ¿qué pasó? Acá, vean un poco, sin ninguna explicación, sin nada, porque acá no seguía ninguna explicación, este logaritmo en base 10 se convirtió en logaritmo natural por obra de no sé quién, del alumno que no sé en este momento quién es. La próxima ya voy a poner nombre. Va a querer que ponga nombre seguramente la persona que hizo bien, ¿cierto? Entonces, si no está escrito por qué hicieron esto, no. Esto está mal escrito, por ejemplo. Por esta vez no le saqué todos los puntos, porque esto no era el ejercicio. El ejercicio era logaritmo en base X de E, seguramente que era el ejercicio. Y acá está como que E es el exponente. Eso tienen que cuidar porque esos son detalles. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que yo diga logaritmo en base 10 de 2 o que yo diga logaritmo de 10 al cuadrado. Entonces, esos detalles cuando uno escribe, tiene que escribir bien. Este se copió el ejercicio, pero al copiar el ejercicio ya no es el mismo. Entonces, tienen que ver esos detalles. O sea, que en álgebra es lo mismo que cuando ustedes tienen un escrito, ¿cierto?, en castellano y le ponen otro lado la coma. Significa totalmente otra cosa. Y acá está lo que ahora dijimos, ¿cierto? Hicieron por Ruffini, hicieron 3 veces por lo visto por Ruffini. Y después... Profe, ¿sí? yo ¿te acuerdas que una vez nos enseñaste ese de acotar? O sea, y acotando a mí 3 valores nomás me salió y después me quedaba todavía, creo que a la cuarta por ahí. Sí. O a la tercera. Y a la cuarta te habrá quedado. Pero después ya no, o sea, me salió uno más nomás aplicando ese teorema que era que explicó el profesor, pero después ya no me salió. Y después tenías que seguir, con lo que te sobró te iba a seguir haciendo. Normalmente eso de acotación, ¿cuándo se usa? O sea, estaba bien, ¿cierto? Más largo que Esperanza, pobre, no me era tu examen. Ahora me acuerdo de vos porque eras el único que hiciste de esa manera. Cuando nosotros usamos cuando se acota, cuando el último número es muy grande, por ejemplo, 180, 240, entonces ahí uno busca cuáles son los números, porque ese acotar, ¿cierto? Estaba bien porque vos tenías, yo no me acuerdo que te salió, menor que 3 creo que te salió, y mayor que 1 creo que te salió, así parece que era. Tu X estaba entre no me acuerdo más, pero ¿qué te decía? Que los valores estaban entre menos 1 y menor que 3. Entonces, vos acá también tenías esa parte decimal que podía haber, ¿cierto? Entonces, sí, para la parte decimal era que usé ese de P sobre Q. Y ahí uno nomás me salió, uno más nomás. Pero te sobraba otra vez te sobraba otra vez y de ese uno vos tenías que hacer otra vez factoreo, porque ahí ya no te salía más números enteros, o sea, ya te salía 1 más raíz de 3, por ejemplo. Entonces ya por eso ya no te salió con ese método. Aquí, por ejemplo, gente, seguramente queda esto acá, pero yo estoy enseñando álgebra hace 25 años.
porque este año la FIUNI cumple 25 años y yo desde el primer día que hubo álgebra, yo estoy enseñando álgebra. Y yo no puedo hacer todavía esto así, miro esto y no puedo llegar a esto, imposible. No sé cómo lo que ustedes hacen, ustedes son todos niños prodigios. O la profesora Elena le enseñó a hacer factoreo así. Claro que sí. Genios son todos. Si no, yo entiendo que ustedes pusieron en una calculadora, en una calculadora, por eso lo que tanto tiene que salieron del autoproto, que salieron de la pestaña. Introdujeron en una calculadora en internet y le da estos resultados. Pero ¿cómo se hizo estos resultados? Si no hay proceso, no sirve, dice. Acuérdense que decía, el resultado vale 3 puntos siempre y cuando concuerda con el proceso. Y si no hay proceso, ¿con quién lo que va a concordar? Y este también. Seguramente que al que me estaba hablando de acotación, le habrá quedado el último. Entonces acá había que hacer una agrupación de términos, ¿cierto? ¿Sí? Iba a agrupar términos acá, ¿cierto? Acá seguramente que algún signo tiene, está acá, se pueden agrupar, ¿cierto? Y quedaba, ¿cierto? Una diferencia de cuadrados y después ya teníamos un factor común, ¿cierto? O sea que era un poquito nomás pensar en probatorio, o sea que aparentemente ustedes cuando tienen una materia, no importa qué materia ustedes tengan, ustedes siempre tienen que recorrer todas las materias hasta desde el preescolar que dieron, porque por algo se dio en algún momento de su vida. Si nosotros tomamos, por ejemplo, con y vamos a tener una diferencia de cuadrado. Acá teníamos también y íbamos y pudiendo sacar si es que estaba bien, porque yo no sé si estaba bien. Muy bien. Después acá, y acá lo mismo, ¿cierto? Factorizo, dice. Pero yo no sé cómo se puede factorizar todo esto, en esto se puede convertir. No sé. Si ustedes tienen una técnica, por favor, si me muestran. Porque algo aprendí del examen de ustedes y puse también aquí. Porque tuve que buscar. Si ustedes tienen una técnica, el que hizo esto, si tiene una técnica y después me quiere decir, profesora, le voy a enseñar en una clase particular cómo se hace de esto, llegar a esto así, sin hacer ningún procedimiento, por favor, porque yo desconozco realmente. Profe, Esto aprendí. ¿Sí? eso no es mi examen, pero yo puedo hacer de ese método directo y si querés después te puedo mostrar, profe. ¿Y cómo hacen? Decirme por qué X más 1. Atender un poquito todo lo que vos tenías. 2x a la 8 más x a la 7 menos 10x a la 6 menos x a la 5 menos x al cubo más 10x cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Cómo voy a saber cuál rápidamente que es x más 1, x menos 1, x menos 2, 2x más 1? No entiendo. ¿Cómo haces? No sé si ves que hay una cuadrática, por ejemplo, y la cuadrática, si vos resolves en la calculadora, te da sus raíces. Pero yo no quiero en la calculadora, mi hijo. Esto vos podés introducir también en la calculadora. Yo sé que te da todos estos valores. Pero yo no quiero la calculadora. Yo necesito que ustedes sepan hacer esto. El proceso. ¿Qué hizo la calculadora para sacarte? ¿Se entiende? Ustedes el año que viene o no sé cuándo van a usar MATLAB. Y si ustedes no saben lo que hizo la calculadora, ustedes no van a poder programar en MATLAB. Porque en MATLAB ustedes tienen que hacer que le haga este resultado. Y si ustedes no saben cómo salió este resultado, porque introdujeron en la calculadora, estaba. Porque yo busqué y no encontré. Perdón. Es que se me perdió una computadora y era preciso decir que por fin se encontró.
Y esto aprendí. Alguien me puso ley de la oreja. Y dije yo, Dios mío, ¿será que dice oreja? Entonces voy a contarles bien cómo vino la mano. Estaba mi sobrina acá al lado trabajando también. Le dije, vení un poquito y léeme qué dice. Y dice oreja, tía. Entonces puse en internet, ley de la oreja, y me salió esto. Y realmente es una oreja, había sido. Extremo con extremo, medio con medio. Había sido. Seguramente que en la primaria, en la secundaria dieron así, ¿eh? ¿Alguien Profe. otro supo? ¿Sabes quién usa siempre así? El Julio Profe, no sé si le conoces. De algún. Yo tuve que buscar en internet porque nunca escuché y dije, ¿será que quiso decir oreja o quiso escribir otra cosa? Y entonces busqué en internet y me salió este y realmente le parecía una oreja. Bueno, entonces vamos a ver si ustedes quieren. También hay una cosa, voy a irme donde están ustedes. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a hablarles otra vez, un ratito. Hay gente que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero había 2 filas. Y a veces hago 3 y 4, ¿cierto? Pero esta vez hice 2 nomás por la premura del tiempo. Y hay gente que hizo los ejercicios de otra fila. ¿Sí? O sea que principalmente fue en el polinomio, encima que era tan fácil, tan tirado, eso era un regalo para ustedes, el del polinomio. Y hicieron otra vez de la otra fila, entonces eso no puede ser. En este caso yo le puse 0 a ese ejercicio, pero para la próxima les voy a poner 0 en el examen, porque eso es fraude. Y nosotros tenemos un reglamento de fraude que yo puedo, ¿cierto?, poner mi tema de examen, poner en qué fila ustedes estaban y poner lo que ustedes hicieron, elevar a dirección académica y dirección académica le va a sancionar y le va a sancionar suspendiéndole la materia este semestre. Entonces, vean bien que si van a hacer fraude, tengan en cuenta esas cosas. Entonces, yo ahora no le puse 0 en ese ejercicio, ni siquiera le puse en el examen. La próxima le voy a poner en el examen ya 0. No les voy a sancionar quizás, pero voy a ponerle 0. Hay gente que entregó en el Classroom. El examen no se puede entregar en el Classroom, se tiene que entregar en el formulario, porque a nosotros nos controlan la planilla por el formulario, no por el Classroom. Entonces, no, si entregaron en el Classroom, no va a estar la nota de ustedes. ¿Por qué? Porque no está dentro del formulario. Entonces, esas son cosas que lastimosamente la virtualidad tiene y que no es culpa mía, no es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, ¿cierto? Pero tenemos eso, tenemos 2 compañeros también que quedaron sin luz, que creería yo que por todos estos problemas el siguiente parcial lo vamos a hacer en forma presencial. Porque, ¿sí? El autoproductor también muchas veces congela la pantalla, eso siempre molesta. Y bueno, entonces por eso vamos a hacer en forma presencial ya el próximo, entonces así no va a haber el congelamiento del autoproducto, no va a haber, no pude alzar, no entendí por qué había personas, por ejemplo, que tuve que levantar a 100 y cuando yo levanto a 100 megas, Gmail me vuelve loca con los correos que me envía porque no quiere que se levante a 100 porque ustedes son 100 alumnos y 100% ya es demasiado grande lo que le estoy pidiendo y no me notifica cada rato que estoy pidiendo demasiado, ¿cierto? Y había un compañero que no podía entregar y no sé qué hizo como para que sea tan pesado que 10 no podía con 10, ¿cierto? Y a nosotros nos da la opción de 1, 10 y 100.
y cuando es 100 ya nos vuelve loco la forma, ¿cierto? Entonces, por todas estas eventualidades, ¿cierto? Vamos a tomar, ¿cierto? Presencial el próximo parcial. Mejor luego, profe, legalmente. Seguramente que, profe, no nos va a mandar nuestra prueba corregida para ver nuestros errores. Ay, es mandada uno. Me estás pidiendo 2 horas de trabajo otra vez. Porque ustedes tienen su examen y yo muchas veces no les tildo el error donde está porque yo no bajo el examen de ustedes para encorralar y yo corrijo en línea. Entonces lo único que me deja es ponerle ahí al costadito alguna cosa, pero así el error, ustedes lo pueden ver. Lo que puedo hacer es resolverle el examen y poner ahí el solucionario, ¿cierto? Pero téngame paciencia hasta el lunes. Eso estaría bien, profe, y así comparamos con nuestro examen. Sí, porque el que yo le envío otra vez, para mí es 3 horas o 2 horas otra vez de trabajo. Seguramente entonces que el otro parcial le voy a pedir al Inge Francisco para que a las 7 ya nosotros tomemos el parcial y después que tengan con él la clase después del parcial, ¿cierto? Porque ese pues es nuestro problema, ¿cierto? O si no que me regale la hora, pero él es más añaró por su hora que el ingeniero Heriberto parece. Bueno, cualquier cosa que ustedes, si hay gente que quiere, por ejemplo, yo ahora voy a habilitar un lugarcito ahí que si hay gente que quiere revisión, para pedir revisión, pero de antemano, cuando ustedes piden revisión, yo les cuento y les soy sincera que en este momento yo no miré el autoproducto porque mirar el autoproducto es 2 horas más. Pero a los que piden revisión, sí voy a mirar el autoproducto. Si es que esa persona entregó de otra fila, va a llevar 0 también ya, porque ni siquiera no se da cuenta de eso, ¿cierto? Va a llevar 0. Y sí pidan, si es que ustedes creen que porque me pude haber equivocado, no digo que no me pude haber equivocado, entonces aquellos que quieran, vemos un día que ustedes tienen un poco libre, ¿cierto? Y yo también, entonces vemos un momento para hacer un meet rápidamente, ¿cierto? Pero de hecho ya les digo, aquellos que nos justificaron tienen ya 3 puntos menos por justificación, ¿cierto? O sea que si es que no justificaron, por ejemplo, en ese ejercicio de logaritmo, si no pusieron qué propiedades utilizaron, no me pidan puntos porque no tienen la justificación. Y yo fui muy clara la última clase, ¿cierto? Cuando les mostré sobre su tarea que ustedes no justificaron, que ustedes... ¿se acuerdan cuando les mostré eso de que simplificaban el logaritmo? Le dije a esto hay que ponerle 0, no les puse 0 por esta vez, pero las siguientes clases sí, en las siguientes parciales ya sí va a ser. Profe. Sí, Matías. Una cosa, algunos compañeros también con el Proctor tuvieron problemas con el internet en el examen de física. Y pasó de que le tiró de otra fila también. O sea, los primeros 2 ejercicios hicieron y después se le fue el Wi-Fi deportivo y le sacó los ejercicios de otra fila. Yo no sé cómo hace el profesor de física, ¿cierto? No te puedo decir, pero yo hago 2 autoproductos totalmente diferentes de cada una de las filas. Ya. No hay forma a que te tire porque vos tenés que entrar en el lugar donde yo te di en el Classroom y ese lugar que yo te di para vos en el Classroom tiene un autoproducto y el otro lugar del Classroom tiene otro autoproducto. Entonces, no podés tener ese problema. Ahora, si es que
quizás si hace yo no sé cómo hace el profesor, ¿cierto? Porque hay veces que también hay profesores que utilizan, a mí nomás no me gusta mucho. Voy a apagar un rato para antes de dar, ay no, para que no sea tan largo después la clase que vamos a dar. ¿Qué le estaba diciendo? Hay docentes, por ejemplo, que utilizan para sus filas por el número de cédula, por ejemplo. Tal ejercicio, número de cédula, los que tienen números pares, los que tienen números impares, cómo termina. Entonces, a lo mejor ahí, porque ahí sí es un mismo autoproto y qué sé yo, no sé, porque yo no utilizo eso. Voy a cargar mi compu porque tiene hambre. Pero yo no utilizo ese ejemplo. Entonces no hay forma a que se confundan porque uso diferentes autoprotos. Ya. También, por ejemplo, hubo casos en que se hace, por ejemplo, selección múltiple, por ejemplo. Ahora creo que lo último que leí, pero no leí muy bien todavía. Esperen que yo tengo que trepar para subir en mi silla, porque si yo no me siento en mi silla con un almohadón, ustedes no me ven. Los que hacen, por ejemplo, aquellos docentes que hacen selección múltiple, por ejemplo, en estos momentos leí que algo cambió del formulario, ¿cierto? Y aparentemente ahora el formulario va guardando. Pero anterior, sé por el año pasado, por ejemplo. Pero yo no uso selección múltiple, pero cuando vos tenés selección múltiple, por ejemplo, y estás completando y saliste porque tu internet se cortó, que cuando volvés a entrar se borró todito, por ejemplo. Eso también suele pasar cuando es selección múltiple, cuando se borra todo y vos tenés que comenzar de cero. Y si el examen era de 1 hora y a vos se te fue en el momento 50, cuando volviste tenés 10 minutos para completar tu examen. Esas otras cosas que tiene la virtualidad, ¿cierto? De que hay cosas que nosotros no podemos, por eso normalmente, ¿cierto? Por eso a veces se le tiene consideración a ustedes hasta que la facultad ponía o determinaba, ¿cierto? De que los exámenes y esas cosas van a ser virtuales, entonces tanto la facultad como los docentes de repente, están viendo la forma de sobrellevar esto. Pero una vez que esto pase, ¿cierto? Ya la virtualidad no nos va a servir por todos estos problemas. Y tanto ustedes como nosotros, ¿cierto? Alguien dijo, me estresa luego rendir. Y ustedes no saben lo que es cuando llega el momento que falta ya 1 minuto y te dice, profesora, 5 minutos más, 10 minutos más. Y la virtualidad pues tiene eso, de que el tiempo es el tiempo. Y Autoproto tiene de que cuando ya entrega el primero o el segundo, después vos ya no podés más cambiar la hora, por ejemplo. Por más que yo quiera, ya no puedo. Ahora, sí puedo cambiarla en el formulario para que sigan entregando en el formulario, pero ya es sin el Autoproto. Entonces, quiere decir que yo les doy a usted esa ventaja. Entonces, ¿para qué voy a poner el Autoproto si después no voy a usar, por ejemplo? Entonces, son consideraciones que uno va tomando, ¿cierto? Y así como decía Matías, se te corta el internet, se te congela. O sea, hay demasiados problemas. ¿Por qué? Porque también nuestro internet no es a lo mejor lo último que tengamos, ¿cierto? O sea, que un internet rápido, un internet, o sea que... Entonces, todas esas cosas tenemos que considerar. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el parcial? Ya le dije a Rubén, parece que me tengan paciencia hasta el lunes que voy a tipear el examen, o si no, alguien que quiere tipear por 0,001 punto. Yo te hago, profe. O si no, voy a poner los más lindos. Yo le puedo ayudar, profe. Los más lindos voy a poner. Te puedo ayudar por 0,1. Yo ayudo sin nada, profe. Hay equipo. Pero ¿quién hizo 100%? No me importa eso. No, pero si vos vas a tener que hacer, entonces quiere decir que está todo bien para mostrarle a los compañeros. ¿Quién hizo 100%?
Uno no había era, así. profe. Yo no ¿Eh? era. Yo no era. Messi. Ah, no Yo había estoy así. seguro que yo no fui, Voy a profe. decir quién soy. Una persona vio que sacó 100, profe. No está por lo Ay, visto la alguien persona. sacó 100. La revivió. Ese está, Por Hay si una persona con 100. está en otro Él mundo astral. sabe. Ese. 5.800.894. dos Denle personas. nomás ya el título. La quiniela, profe. Dos hay. Yo encontré. Ah, sí, otro. 5.875.956. Los de 8 millones están. Ya, Ellos 2 son por nueva año se generación, reciben, los entonces profe. ahí están los dos. ¿Eh? 2 ingenieros por año normalmente hay, ahí están los dos, van a ser ingenieros. No, muchos hay. No, hay dos nomás. Ahora, que vos me digas. 4 por ahí. No, en civil hay mucho. Este año hay más de 20. En electro hay unos cuantos ya en este año. Lo que ustedes tienen que tratar es, gente, de estudiar y de siempre estar medio regular, no llevar demasiado materia, porque cuando se lleva demasiado materia, también hay otra cosa. Por ejemplo, cuando se lleva demasiado muchas materias, entonces es mejor a veces decir, hasta aquí me quedo, voy a regularizar esto y voy a irme más adelante. A veces la gente se va y después ya no sabe más ni qué materia pasó y qué materia no pasó. Ustedes tienen la ventaja, ¿cierto?, de que ustedes ya están dentro de un sistema informático y ustedes ahí ya van a poder ir corroborando, ¿cierto?, sus notas, porque este año ya vamos a poner ahí las notas. Entonces ustedes van a poder bajar cada tanto e ir guardando. Entonces, porque ahora, por ejemplo, yo sé que hubo un alumno que no sé en qué semestre estaba, después había sido que nunca pasó una materia y tuvo que volver otra vez a rendir y todo un tema, ¿cierto? Muchas veces mandamos preguntar nuestra nota, otras veces cuando era presencial, por ejemplo, y no utilizábamos estas tecnologías. Después en el 2018, 2019, ya algunos docentes usaban cierto Classroom y levantaban ahí la nota, por ejemplo. Entonces el alumno podía bajar y podía tener, no, mira, profesor, yo, mira, esta era mi nota, esta era mi nota. Así tuvimos también, se pueden ir viendo, y hay veces que cuando se iban en presencial, ¿cierto? Y se iban a secretaría y se iban 40 a preguntar su nota, a veces la secretaria también es humana y se podía haber equivocado, ¿cierto? De renglón o qué sé yo. Entonces, ahora ustedes tienen también esa ventaja, pero tienen que ver de que el sistema de ustedes es alumno que no tiene que trabajar, porque el estudiante de ingeniería debe ser estudiante nomás luego. A lo mejor allá en los últimos semestres puede por ahí, pero acá en los primeros semestres tienen que tener una base sólida y debe ser estudiante, de por sí tiene que ser estudiante. Entonces, vean ustedes que ustedes cada semestre tienen 6 o 7 materias, más de eso no tienen. Quiere decir, eso está sumamente calculado para que el alumno asista a clase, tenga el tiempo para estudiar y también tenga el tiempo un poquito de ocio, un poquito. Después tengo que ver cómo voy yo para que ese ocio realmente sea mayor o menor. Yo puedo tener un grupo de estudio y en mi grupo de estudio podemos ser, yo normalmente digo que 3 puede ser un grupo de estudio y que tengan para todas las materias esos 3, ¿cierto? Y que sea un grupo de estudio en el cual ustedes, ¿cierto?, puedan estar y estudiar. Pero dentro de ese grupo puede haber una persona que sea muy rápida en entender y otra persona que sea lenta. Esa persona que es lenta tiene que saber que es lenta, y si el que es rápido ya salió afuera, ya se fue a tomar tereré, ya se fue a otro lado, yo tengo que seguir estudiando. Y si no puedo hacer eso con mi grupo, pues cuando me voy a mi casa voy a tener que seguir estudiando porque yo sé que necesito más. Eso es lo importante. Estos parciales, por ejemplo, si bien son importantes porque nos dan una
calificación, ¿cierto? Pero también tiene que servirnos a nosotros, pero pensar bien. Yo no copié, yo sé, pero me aplacé porque había sido que la profesora dijo siempre luego que ponga las justificaciones y yo no puse. Acá salteé todos los pasos, pero yo sé hacer los pasos, pero salteé los pasos. Entonces, bueno, yo tenía que sacar 70% o 80% y saqué solamente 50%, pero sé que sé. Pero yo puedo tener 100 y sé muy bien en el fondo que yo no sé, ese 100 no es mío. O saqué 80. ¿Y por qué saqué 80? Yo nomás también hice. Pero justo estudié los 2 ejercicios que esa mañana yo estudié, justo esos 2 salió. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos también. ¿Cómo están ustedes en la materia? Y saber si tienen que estudiar más o tienen que estudiar menos. Yo creo que ahora ustedes ya tienen más o menos la gama, ¿cierto? Ya rindieron análisis, ya rindieron física, por lo que escuché que dijo Matías, rindieron álgebra. Seguramente que todos estarán ya poniendo la nota de alguna manera. No es fácil corregir, gente, es muy difícil corregir. Y más si tomamos virtual es mucho más difícil. Entonces, lleva su tiempo, entonces por ahí entre 2 semanas van a tener ya sus calificaciones, ¿cierto? La profe de química creo que le va a poner más rápido porque ella le tomó presencial y presencial es mucho más rápido corregir. Entonces, y van a ir teniendo ya, y ahí ustedes ya tienen que ponerse a estudiar en serio y a ponerse un horario de estudio. O sea, eso es importante, tener un horario de estudio. Muy bien. Profe, Ya. una consulta. Sí. Para el segundo parcial, entonces, entra todo lo de a partir de hoy. Sí. Pero sí vas a estudiar lo de hoy. Pero hoy vamos a dar complejo. Y para complejo vas a usar ecuaciones. Vas a usar logaritmos. No, yo me refería por el tema de las demostraciones y esas cosas. ¿No? Sí, demostraciones sí, a partir de hoy hacia adelante, pero cuando se va a hacer ejercicio, otra vez, cuando vamos a tener, por ejemplo, combinaciones, entra otra vez logaritmo, en complejos, por ejemplo, entra ecuaciones, ¿cierto? O sea que hay que seguir teniendo. Si yo no aprendí a hacer ecuaciones, tengo que estudiar otra vez ecuaciones. Quizás no puedan ser ecuaciones polinómicas, ¿cierto? Por eso ya les puse ahora una ecuación polinómica. ¿Por qué? Porque las otras ecuaciones de alguna manera seguimos utilizando más adelante. Ahora nos queda complejos, combinaciones y progresiones. Vamos a ver un poquitito de complejo hoy porque el ingeniero va a presentar esta tarde la teoría a profundidad, pero aquellos que estuvieron a lo mejor en una carrera de electromecánica o en una carrera de electricidad, ¿cierto? Algún bachiller técnico, se acordarán que en algún momento dieron cantidades complejas. Y un poquito nomás como a modo de un repaso o a modo de una introducción así muy, muy elemental, vamos a ver, ¿cierto? Lo que es los complejos. Bueno, no sé qué le pasó a mi computadora. Se murió mi compu. Voy a salir y voy a entrar otra vez. A ver si me da. Ahora sí.
Se durmió, parece, y no quería más. Muy bien. ¿Están viendo ahora, sí? Sí, profe. Ah, sí. Casi salí de la presentación porque la vez pasada, en vez de presentar, salí de la llamada. Bueno, ¿dónde van a usar estos números complejos? Y van a utilizar mucho en todo lo que tenga que ver con electrotecnia, lo que tenga que ver con la parte eléctrica, van a haber muchos complejos, ¿cierto? Y vamos a ir dando estos complejos, primeramente el ingeniero, ¿cierto? Va a dar toda la teoría y después conmigo vamos a hacer los ejercicios. Como para introducirnos un poco en lo que, cómo podemos representar estos complejos, cuando yo tengo un complejo o un número complejo, cuando este complejo está formado por una parte real, y por otra parte imaginaria. Y cuando nosotros le llamamos imaginaria, y bueno, aquello que ya veníamos luego diciendo de alguna manera, cuando tenemos una raíz, ¿cierto?, de índice par y que su cantidad subradical sea negativa, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una cantidad imaginaria que decíamos que podíamos escribir esto, ¿cierto? Nosotros podemos escribir esto 4 por menos 1. Es lo mismo, y esto nosotros sabemos que por álgebra de probatorio podemos hacer esto. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz de menos 1 se le llama con la letra I. Entonces, esta es una cantidad imaginaria. Y si yo tengo un 3 y pongo más 2i, entonces esto es un número complejo. ¿Por qué? Porque está formado de una parte real y de una parte imaginaria. Entonces, normalmente al número complejo se le llama Z. Nosotros a los números naturales le llamábamos N, ¿cierto? Entonces, normalmente le llamamos Z, ¿cierto? A la parte real y B al coeficiente de la parte imaginaria, ¿sí? Y de esta forma se le llama canónica o binómica. Normalmente se le llama más de forma binómica. Después vamos a ver de que hay diferentes formas de representar un complejo o trabajar con los complejos en forma trigonométrica, en forma polar, en forma exponencial, ¿cierto? O sea que hay diferentes formas de representar. Entonces, acá tenemos la parte real de mi número Z, que es el número complejo, y acá tengo la parte imaginaria de Z. Y siempre está formado por un par ordenado, ¿cierto? A y BI, ¿cierto? Con A y B. B es la parte imaginaria y A la parte real. Puedo representar como un vector. Y se toma como el eje imaginario y X se toma como el eje real. Entonces acá nosotros vamos a representar A y acá vamos a representar Y el radio vector de esto es lo que me va a dar a mí A más BI, ¿cierto? Porque acuérdense que es un vector y para sumar estos vectores se tiene eso. Entonces acá vean que tenemos, ¿cierto? Lo que yo le decía, la parte real. Acá tienen la parte imaginaria, ¿cierto? Y es la unidad imaginaria. Cuando nosotros hoy dijimos, ¿cierto? Que teníamos 4 por raíz de menos 1 y decíamos, bueno, la raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 le llamamos I. Si nosotros, por ejemplo, tenemos raíz de menos 1, que es I, y esto elevamos al cuadrado, yo elevo esto al cuadrado, esto voy a simplificar y me queda que I cuadrado es menos 1. Y así vamos a ver hoy a la tarde con el ingeniero que vamos a tener. Para cada potencia vamos a tener un
valor, ¿cierto? Y después ya se repiten. Y cuando se repiten, cuando encontramos ya ese padrón, ¿cierto? Que se va repitiendo, nosotros podemos trabajar con exponentes para poder, por ejemplo, de repente saber y a la 150, si es positivo o si es negativo, si es -1 o si es raíz de -1 o cómo es. Entonces, eso se va a tener después en cuenta. Pero por ahora vamos a tener en cuenta solamente que raíz de -1 es para nosotros y que -1 es y cuadrado. Por el momento, para los ejercicios que vamos a hacer, nos quedan con esto, vamos a trabajar. Por supuesto que si yo tengo raíz de -1, que es y si nosotros esto elevamos al cubo, ¿cierto? Acá vamos a tener, ¿cierto? Raíz cuadrada por raíz de -1 y al cubo, y vamos a ir teniendo los diferentes exponentes. Pero por ahora, como les dije, nosotros nos vamos a quedar con esto, que es lo que vamos a trabajar con algunos ejercicios, como les dije, muy elementales, pero para que hoy también les sea un poquito más sencilla esa teoría tan, que a veces es tan densa, ¿cierto? Vamos a suponer que yo quiera sumar. Acá yo tengo Z1, tengo Z2 y tengo Z3. ¿Y cómo voy a sumar? Y se suma algebraicamente. Y acuérdense en probatorio que decían cuando voy a hacer una suma algebraica. Y bueno, que vamos a sumar los términos que son semejantes. Acá yo voy a tener 2 más 3i, ¿cierto? Voy a poner así 1 menos 3i. Voy a poner uno debajo de otro. Y 3 menos 4i. ¿Cuáles son acá mis términos semejantes, cierto? Tengo los términos semejantes que son la parte real y la parte imaginaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a sumar, ¿cierto? Algebraicamente. ¿Qué significa sumar algebraicamente? Y bueno, 3 más 1, 4, menos 2, que me queda 2. Acá tengo 3 menos 3 es 0 y me queda menos 4i. Entonces, sumamos esto algebraicamente. Ahora, ¿qué nos pedía realmente a nosotros? A nosotros nos pide que voy a hacer Z1 menos Z2 más Z3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa en la suma algebraica menos Z2? Significa que yo voy a sumar el opuesto de Z2. O sea, ¿qué implica eso? Que voy a sumarle el opuesto y entonces esto va a quedar en más. Por lo tanto, entonces, acá va a cambiar y vamos a tener 3 menos 3 me da 0 y acá me da 3 más 3, 6 y 6 menos 4 nos da un i. Entonces, en este caso, mi z, ¿cierto? Va a ser solamente 2i. Entonces, vamos a hacer chusquito ahora, ¿sí? Tenemos, acá es otra manera de representar. Yo representé en forma vertical, acá se representó en forma horizontal. Se puso cada número complejo entre paréntesis. Para sacar paréntesis se multiplica por lo que le precede, ¿cierto? Y acá tenemos lo mismo que nos salió hoy, 0 más 2i. Esto se puede representar solamente 2i. Cuando yo tengo, me dice que z, por ejemplo, ¿sí? Es 2i, entonces esto me da a entender que la parte real es 0. ¿Por qué? Porque si me está representando z, significa que es un número complejo. Entonces, ahí tenemos menos z, z sub 1 menos, o podemos poner también z es igual a 2i. De las dos formas se puede representar. Esto es en cuanto a una suma algebraica. O sea que aquí nosotros hacemos todo lo que hacemos en álgebra elemental, ¿cierto? En álgebra de probatorio, cuando ustedes multiplicaban. Bueno, acá se sigue multiplicando de la misma manera, ¿cierto?
Acá vemos la multiplicación. Por ejemplo, yo tengo una z, al darme z, acuérdense que ya es un número complejo, y me queda más 3i. ¿Y qué queremos multiplicar? Multiplicar por menos 4. Entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Y acá lo que voy a hacer es multiplicar, ¿cierto? Aplicar la propiedad distributiva y voy a tener esa multiplicación, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Menos 4 por 2, que me queda 8, menos 4 por 3 me queda 12 y entonces tengo menos 4z, o podemos poner también z es igual a 8 menos 12i. ¿Qué pasa cuando acá teníamos una constante por una compleja? ¿Qué pasa cuando yo tengo compleja por compleja, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar, ¿cierto? Así como ustedes tenían, por ejemplo, x más 2 por x más 1 por x más 5. Entonces tienen que multiplicar el primer paréntesis por el segundo y después el resultado por el tercero, ¿cierto? Entonces, de esa manera también acá vamos a hacer, ¿cierto? Yo tengo Z1, Z2 y Z3 y me pide que multiplique toda mi Z y me quede un nuevo valor. Entonces tengo este término y voy a tener, ¿cierto? 2 por 3C, 2 por 1 me queda menos 2, 2 por 3 me queda 6 y menos por menos me da Profe, más, ¿sí? una consulta. O sea, ves que la forma de representación es vectorial, ¿verdad? O sea, Sí. y acá no se aplica eso de producto escalar y producto... Esas cosas no se aplican, ¿verdad? ¿O sí se aplican? No, porque todavía no estamos haciendo de esa forma, solamente binómica nomás estamos haciendo. No estamos todavía trabajando con J e I. Cuando trabajamos con vectores, vamos a trabajar con J, I, así como trabajan con vectores en la parte con números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es solamente binómico nomás. Esa era la que yo le presenté, era una representación gráfica, pero nosotros ahora estamos trabajando solamente con la parte binómica. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acá voy a multiplicar 3 por una 3i, ¿cierto? Que me queda acá. Y 3 por 3 me queda 9 y i por i me queda i cuadrado, ¿cierto? Y todavía nos sigue quedando este término que tengo acá. No nos olvidemos que nosotros tenemos a que es igual i cuadrado, ¿cierto? I cuadrado es igual a menos 1 y menos por menos me va a dar más. Entonces, hoy te va a pasar el día. Bueno, perdón, porque acá me reí de la bruja, de la otra bruja nomás. Bueno, entonces acá ya nos queda este término y ahora yo tengo que reducir acá. ¿Para qué? Para que me sea más fácil, porque acá miren, cuando yo voy a reducir términos, inclusive acá sí les puedo tolerar que ustedes me digan i cuadrado menos 1 menos por menos más y menos 2 y que vengan de aquí a aquí. ¿Sí? Que esto yo le hice ahora como para entender que esto es menos 1 y menos por menos es más. Pero pueden hacer de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque van a poner aquí, ¿cierto? Con una flechita van a poner que i cuadrado es igual a menos 1, menos por menos más 2, me queda 7. Y 6 más 3, 9. Siempre tienen que prestar atención a lo que nosotros le decimos. ¿Qué es lo permitido y qué es lo no permitido, por ejemplo? ¿Sí? Y acá otra vez tenemos una multiplicación como la que teníamos de un monomio por monomio. De un binomio por binomio. Entonces, 7 por 3... 7 por 4 y nos vamos haciendo otra vez. 7 por 4, 28, 9 por 3, 27 y 9 por 4, 36. Sabemos que este es i cuadrado
es menos, entonces acá menos por menos me va a dar más. Entonces vamos a tener acá 28 menos 27 y 21 más 36 y tengo esto que también puedo representar por un Z 57 menos I. En este caso A es 57 y B es menos 1. Muy bien. Acá tenemos una división. Nosotros vamos a hacer estas tres operaciones ahora y después vamos a ver la potenciación, vamos a ver a la tarde con el Inge, ¿cierto? Como para saber cómo vamos a hacer cuando menos 2 más 3 y está elevado a una potencia, ¿cierto? Más grande. Y acá que me pide que haya Z1 dividido 4. Entonces acá es dividir, ¿cierto? Un número complejo por un número real. Normalmente, cuando nosotros tenemos un número complejo, siempre tenemos que tener la parte real separada de la parte imaginaria. ¿Qué significa eso? Que si yo acá voy a dividir, ¿cierto? Z1 sobre 4, yo voy a escribir acá menos 2 más 3i sobre 4. Pero no puedo dejar así porque yo tengo que expresar de esta manera, real, imaginario. Entonces yo voy a expresar acá menos 2 sobre 4, que va a ser mi parte real, más 3 y sobre 4. Y acá está expresado en forma de complejo. Entonces acá voy a simplificar y esto puedo escribir puedo escribir 1 sobre 2 más, puedo escribir así o puedo escribir 3 sobre 4 como para escribir bien y entender ya que esto es B y que esto es A. Entonces tengo bien definido mi complejo. Entonces ahí tenemos lo que le expliqué y ahí podemos escribir de esta manera o la manera o de esta manera. Si bien ya separado, ¿cierto? Que esto es A y que esto es B. Y podemos también acá poner Z si queremos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo de esta manera? Acá ya no puedo más separar como en este caso, ¿cierto? Porque acá era un monomio y nosotros podemos separar. Acá ya no podemos separar o podemos hacer esto, pero no vamos a separar. Acá nos queda otra vez, ¿qué cosa? Un complejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando yo tengo de esta manera, lo que nosotros tenemos que hacer es, también cuando estamos trabajando con complejos, ¿cierto? En los resultados, nosotros no tenemos que tener, ¿qué cosa? No tenemos que tener cantidades complejas o en el denominador. O sea, que siempre en el denominador debe haber solamente cantidades reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y acá sí vamos a multiplicar por la conjugada, que a veces cuando nosotros teníamos sobre raíz de 2 menos raíz de X, algunos profesores dicen, vamos a multiplicar por su conjugada y entonces y cambiamos de signo a este segundo término. Y cuando teníamos raíz cúbica o cuando tenemos, ¿cierto? Raíz cúbica de menos raíz cúbica de X, ya no sabemos más qué hacer porque acá ya no sirve más esto. Acá es multiplicar por un factor racionalizante. Entonces no tiene nada que ver con el complejo. Pero sí, acá tiene que ver con el complejo. Multiplicar por su conjugado, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué significa el conjugado? Cambiarle de signo al complejo. Por más que ustedes, por ejemplo, cuando tenían 3 menos raíz de 2 sobre raíz de 2, acá no multiplicaban por su conjugada, porque, o si no tenían que cambiarle también de signo, acá multiplicaban por raíz de 2 sobre raíz de 2 nomás. Entonces, sin embargo, cuando yo hablo de conjugado,
cuando yo tengo 3 más 4i sobre i, yo voy a multiplicar por su conjugado y acá voy a cambiar de signo a la parte imaginaria. Como acá yo tengo i, entonces acá voy a cambiar por menos i sobre menos i. Eso significa multiplicar por la conjugada, multiplicar por la misma expresión cambiando de signo. La Profe, parte, ¿sí? ahí no quedaría una diferencia de cuadrado, pero con números imaginarios, o sea, números complejos. Sí, sí, sí. Eso Y es al válido. final te va a quedar un número real. Al final te va a quedar un número real, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos, sacar del radical, ¿cierto? Sacar del radical, ¿cierto? Nuestro complejo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sí o sí, para sacar del complejo, ¿cierto? De nuestro denominador, tengo que multiplicar por su conjugada. ¿Y qué significa la conjugada? La conjugada significa cambiar de signo al término del complejo. Por eso no es lo mismo cuando yo tengo raíz. Eso es lo que yo le estaba explicando, que ustedes no cometan como ingenieros, ¿cierto? Que van a hacer, que ustedes no pueden decir por ahí, por ejemplo, cuando tienen esto y decir, vamos a multiplicar acá por su conjugado. Si ustedes como ingeniero dicen, eso le podemos pegar, ¿sí? No es por su conjugado acá es por su factor racionalizante. Y acá sí es por su conjugado. Entonces, profe, en complejos se multiplica por conjugados, pero no podés racionalizar, ¿verdad? En complejos. Claro, acá no hay radicales. Cuando se racionaliza, o sea, cuando yo hablo de racionalización, nosotros hablamos de racionalización cuando usamos, ¿cierto? Algo para sacar radicales. ¿Se acuerdan cuando vimos las ecuaciones irracionales? Dijimos que podemos racionalizar y que racionalizar había muchas formas y una era multiplicar por su factor racionalizante, ¿cierto? Pero que yo eleve a ambos términos, por ejemplo, que nosotros tengamos esto así y que ustedes me digan, vamos a elevar al cuadrado. ¿Y por qué quieren elevar al cuadrado? Porque quieren sacar el radical. ¿Y qué significa sacar el radical? Racionalizar. O sea, racionalizar no significa solamente esto del denominador que nosotros vamos a hacer. Inclusive ustedes ahora en límites, ¿cierto? Ustedes racionalizan numerador y denominador, ¿cierto? Profe, Bueno, sí. Entonces, la expresión de decir que multiplicas por su conjugado es solamente en los números imaginarios o en los complejos. Sí, así mismo, señorita. Es un error conceptual que se tiene eso en los radicales. Es un error muy conceptual. ¿Por qué un error conceptual? Porque nuestro libro, supuestamente el más chusco y todo, ¿cuál es nuestro libro que siempre estudiamos álgebra? Waldorf. Ese. Tiene, ¿cierto? Ese errorcito. Tiene un error que dice multiplicar por su conjugado, pero realmente, y dice que se cambia el radical, pero el radical acá y acá también tenemos. Entonces, ¿a cuál le cambiamos el signo? Y como les dije hoy, si yo tengo x menos 2 y tengo sobre raíz de x, ¿por qué no cambio acá entonces el valor también de la raíz? O sea, esas son las cosas que, las incoherencias. Entonces, acá, y si yo tengo acá el cubo, esto no es así. ¿O es así? No, ahí tienen que escribir de la forma de tipo cuando tenés un binomio al cubo y ahí recién lo que va a salir. ¿Y por qué eso es? Porque se busca el factor racionalizante, no es la conjugada, porque la conjugada es un binomio y cambiar de signo a la parte imaginaria. Eso significa conjugado. Acá lo que nosotros buscamos es un factor racionalizante. ¿Qué significa la palabra factor racionalizante? Significa que yo voy a poner en factores y que cuando yo multiplique estos dos me va a sacar la raíz. Por eso decía el compañero, ahí tengo que poner de acuerdo a esto, ¿cierto? Si nosotros teníamos así, nosotros esto escribimos x menos a
por x al cuadrado más que AX. más 2ax más a cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito esto, ¿eh? Nosotros tenemos así. Sí, nosotros tenemos así. Y yo necesito esto. Por lo tanto, a esto yo le voy a tener que multiplicar por todo esto y dividir, ¿cierto? Entonces me va a dar esta expresión que yo quiero. ¿Por qué? Entonces yo voy a agregarle, ¿cierto? A esto que le voy a elevar al cubo acá, 1 para que me quede x menos a acá, voy a tener que multiplicar, ¿cierto? Por esta raíz. Profe, una consulta, ¿no es AX nomás, no todos AX? Sí, ax nomás, perdón. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner aquí esto que yo tenía acá, voy a poner acá y al multiplicar por esto, me va a dar esto. Entonces, por eso decimos factor racionalizante. Entonces, a hablar bien, cuando hablo de racionalización y voy a multiplicar, ¿cierto? Y dividir mi denominador, en ese caso hablo de un factor racionalizante. Cuando estoy trabajando con números complejos, hablo de conjugada. Bueno, y acá multiplicamos por su conjugada, ¿cierto? Y es cambiar de signo al número imaginario. Y entonces tenemos acá multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Podemos hacer acá en el denominador también así, o podemos darnos cuenta, como dijo el compañero, que esta es una diferencia de cuadrado. Entonces elevo esto al cuadrado, el primer término siempre como diferencia y el segundo término también al cuadrado. Entonces acá me va a dar 4 al cuadrado menos 9 o 16 menos, ¿cierto? 9 y cuadrado. Y cuadrado sabemos que es menos 1, entonces menos por menos me va a dar más y tengo 16 más 9 que va a ser 25. Y que eso es lo que nosotros queremos hacer. Que no haya denominador, o sea, que no haya i en el denominador. ¿Por qué? Porque yo tengo que separar y no tiene que haber, ¿qué cosa? No tiene que haber, tiene que haber tengo que poner de la forma a más bi. Entonces acá multiplico 3 por 4, 3 por 3, 9, 2 por 4, 8 y 2 por 3, 6 y cuadrado. Menos por menos me da más, pero acuérdense que este i cuadrado es menos 1, entonces vamos a tener, ¿cierto? Acá también es menos 1 y vamos a tener entonces de 12, acá tenía menos 17, acá me da menos 6, acá me da menos por menos me da más 9 y tenemos ya nuestro resultado, ¿cierto? Que separamos, ¿sí?, la parte real y la parte imaginaria. Y acá tenemos una ecuación de segundo grado. Para no pelear mucho con ustedes hoy, hasta aquí vamos a hacer. Esta ecuación de segundo grado va a depender de nuestro discriminante. ¿Cuál era nuestro discriminante? ¿Quién se acuerda? B cuadrado menos 4ac. Muy bien. Siempre va a depender de nuestro discriminante. La raíz no era, profe. Sí. Estoy coescribiendo. Demasiado rápido, ya queremos que yo escriba despacito, coescribo con el pincelito no es lo único con el pincelito, con el mouse estoy escribiendo. Después de escribir me duele todo mis pobres deditos pequeños. Bueno. Profe. Sí. ¿Pero el discriminante es con las raíz o sin? No entendí. No entendí tu pregunta. Si el discriminante es solamente b cuadrado menos 4ac o es toda la raíz cuadrada. Pregunto. Con toda la raíz cuadrada. Okay. Y esto se acuerda que podía darnos un número real, dijimos. Me podía dar 0 o me podía dar una cantidad imaginaria. ¿Sí?
Esto es nuestro discriminante. Si acá me daba un número, entonces me quedaba esto. Si era 0 que me podía dar, decíamos que x1 era igual a x2. Pero si nos da el caso, ¿cierto? Ahora, si nos va a dar el caso, vamos a suponer de que yo tenga solamente, a nosotros hasta ahora, ¿cierto? Cuando hacíamos una ecuación de segundo grado, les daba, por ejemplo, solamente -4. ¿Sí? Entonces nosotros poníamos que esto era 2i. Pero ¿qué pasa si en mi discriminante yo cuando hago esto, ¿cierto? A mí por algo, porque acá vean que A tiene i y B también tiene i. Y de alguna manera esto me queda más 2i. Entonces aquí mi discriminante me quedó un complejo. Y para hallar la raíz de un complejo, el rector le iba a decir, el profe va a dar, ¿cierto?, cómo sacar la raíz de un complejo y ahí recién vamos a poder después aplicar. Pero en este caso sí vamos a poder hacer como una raíz cualquiera, como lo que veníamos haciendo. Lo primero que tengo que hacer es aplicar mi fórmula. B al cuadrado menos 4 por A por C y sobre 2 por 1 más I. Entonces, acá nosotros ¿qué vamos a hacer? Y vamos a desarrollar lo que tenemos dentro de nuestro radical. Desarrollamos lo que tenemos dentro del radical y me queda el cuadrado del primero menos 6, el doble del primero por el segundo, que me va a dar menos por menos, me va a dar más, 24i, y el cuadrado del segundo, ¿cierto? Que ya pueden, acá ya hay un error. El cuadrado del segundo, ¿cierto? Me va a quedar, no hay error. Esto es el cuadrado del segundo, no hay error. Me va a quedar menos 2 al cuadrado, me da 4, y i al cuadrado, ¿cierto? Me va a dar menos 4. Y acá hacemos también esto en un cálculo auxiliar, 1 más i, y 7 menos i, 7 por 1, 7, más 7i, menos i, y menos i cuadrado. Entonces tengo 7 más 6i, y menos, y esto es menos 1, entonces me queda más 1, y entonces acá me queda 8 más 6i. 8 más 6i por 4, ¿cierto? Por menos 4 me va a quedar menos 32 y menos 24. Y ahí reducimos términos. Y acá es donde me puede quedar, ¿cierto? En este caso me puede quedar un número real que podemos sacar la raíz cuadrada, me puede quedar 0, ¿cierto? O me puede quedar una cantidad compleja. O me puede quedar solamente un imaginario, ¿cierto? Si me queda un imaginario, hacemos como hacíamos hasta ahora, ¿cierto? Pero si me queda una cantidad compleja, entonces vamos a tener que saber cómo se saca la raíz cuadrada o una raíz de cantidades complejas. Y en este caso, entonces me queda, acá tengo 36 menos 36 menos 36 me da 0 y 24 menos 24 me da 0. Cuando mi discriminante me daba 0, nosotros sabemos que x1 era igual a x2. Así como dijo un compañero la vez pasada, yo le escribo acá 1, 2. Muy bien, entonces acá, ¿qué nos queda? Nos queda, yo puedo sacar factor común 2, 3 más i, acá tengo ya 2, simplifico esto y me queda, ¿cierto? 3 más i sobre 1 más i. ¿Ya ahorro una hora? No. Entonces, yo podría decir acá, bueno, y me queda que x1 es igual a x2 es igual a 3 más i sobre 1 más i. Pero dijimos hoy que yo tengo que escribir una cantidad compleja, un complejo tengo que escribir real más imaginario.
Y acá yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar esto por su conjugada de tal manera a que yo el resultado lo pueda hacer como un complejo. Entonces, acá, ¿qué hacíamos acá? Tenemos este, multiplicamos por su conjugada, que significa cambiar de signo a su. Y acá me queda 4 menos 2i, 1 más 1, ¿cierto? Porque acá me quedaba 1 más 1 menos i cuadrado es negativo, por menos me da más. Acá si multiplicamos tenemos que hacer nuestra multiplicación, ¿cierto? 3 más 1 por 1 menos i. Y vamos a tener 1 por 3, 3, más i, menos 3, menos i cuadrado, y esto me queda 3 menos 2i, y acá me queda, esto es menos 1 por menos, me da más 1, y me queda 4 menos 2i. Y en el denominador tengo 2, puedo o debo, porque voy a simplificar, sacar factor común, ¿cierto? Y voy a obtener ahí el resultado, ¿cierto? Y ahí tengo que es x menos 2y, ¿cierto? Porque simplificamos esto y me queda nada más que esto. Si no me daba cuenta, ¿cierto? Que puedo simplificar de igual manera después cuando yo voy a escribir como un complejo, me voy a dar cuenta que voy a simplificar y me va a quedar 2 más o menos i. Entonces, por eso hoy cuando el compañero me dijo, y vamos a estudiar de aquí para, sí, en las demostraciones, así como él preguntó, sí, pero vieron que acá usamos, ¿cierto? La ecuación de segundo grado. Y vuelvo a repetir, acá me puede salir un número real, me puede salir 0, como en este caso, y me puede salir un número nada más que un imaginario, como siempre teníamos, ¿cierto? Así, o a veces teníamos menos 3, ¿cierto? Entonces esto es 3i, ¿sí? Pero también puedo tener un complejo dentro de la raíz. Y si tengo un complejo, ya tenemos que ver cómo se saca la raíz. Así como nosotros vimos la suma algebraica, vimos la multiplicación, vimos la división, yo le había dicho que también la potenciación y la radicación vamos a ir dando en la teoría de a poco. No, este ya no, porque es muy largo y muy argel, igualito que la maestra. Profe, ¿y ese se verifica? Sí, pueden verificar en su calculadora. Esto sí van a verificar en la calculadora porque es largo. Imagínense que ustedes tengan... Profe, y para eso tengo que cambiar en compleja, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo cargamos la I, profe? Van a ver con Belén ahora a la tarde, ella le va a mostrar el uso de la calculadora, ¿sí? Porque yo acá no tengo en este momento una calculadora, entonces no puedo, no tengo en mi mente. Esto, imagínense que ustedes tengan que estar primero elevando al cuadrado para después otra vez multiplicar por i, entonces a veces se hace muy engorroso. Entonces, así como les dije también yo en la verificación de las ecuaciones, las otras, ¿cierto? La verificación ya lo pueden hacer en sus calculadoras, ¿sí? Pero hay que escribir la respuesta y poner verifica, 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 o al menos poner en un recuadro y poner todos verifican o algo así. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profe. Ahora lo está fácil. Después de la tarde, ahora vamos a ver cómo terminamos, cómo terminan la tarde. Esto es así, muy sencillito, como les dije, como una introducción para lo que van a ver esta tarde, ¿cierto? Sobre lo que es todo lo que tenga que ver con lo complejo. Que no es tampoco tan complejo, pero sí cuando van a dar las fórmulas trigonométricas, aprender bien las fórmulas, ver qué significa cada uno de ellos. No se olviden nunca que siempre una buena teoría, y ahí
el ingeniero tipeó toda su teoría, ¿cierto? Antes ustedes tenían que copiar todo eso. Tienen ahí, impriman, subrayen, sombreen cuando están haciendo, hagan ustedes su resumen otra vez de eso para que ustedes puedan estudiar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, brother. Dale, profe. Gracias. Si no